Hola chicos, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, profesora. profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy voy a reemplazar a la profesora Milagritos en esta sesión. Como pueden observar, estamos en nuestra semana ya número 8. Bien, las temáticas que vamos a abordar el día de hoy es acerca del modernismo, la poesía hispanoamericana contemporánea también. Específicamente en lo que es el modernismo, vamos a enfocarnos en Rubén Darío con su obra Azul. Y en lo que es la poesía hispanoamericana, vamos a analizar a Pablo Neruda con su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, chicos, para iniciar ello, vamos primero a enfocarnos en lo que es el modernismo hispanoamericano. Primero vamos a ir aclarando pues que el modernismo hispanoamericano va a ser el primer movimiento que van a hacer aquí en Hispanoamérica. Bien, entonces eso pues conlleva a algunos problemas porque es por primera vez que Hispanoamérica está en el foco de todos, ¿no? Además pues que estuvo muchísima expansión, inclusive llegó hasta parte de España en Europa también. Además, vamos también a ir encontrando que si vamos a un poco el contexto histórico, vamos a ver que ya estos países hispanoamericanos ya son independientes, ya se independizaron. Entonces, eso conllevó pues de que ya la gente comienza a modernizarnos, comienzan a haber mayor inversión. Estamos hablando también de una sociedad también ya más capitalista, ¿no? Y como sabemos, pues el capitalismo que trae consigo, pues mucho lo que es la parte de la producción. Hablamos de producción y de consumo. Asimismo, chicos, también vamos a ver mucho el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Dentro de estos avances, por ejemplo, vamos a ver la creación de lo que es la radio y también la televisión. Ahora, por lo mismo que se crea estos dos elementos de radio y televisión, va a generar pues un cambio en el arte. ¿Por qué? Porque ya la gente lo va a comenzar a utilizar pues de una manera más entretenida. Cuando antes, de alguna forma, el teatro era un espacio de entretenimiento donde la gente disfrutaba, hacía su catarsis, pues, ¿no? Pero ya con la televisión como que se va a dificultar eso. Entonces ya la gente se va a enfocar más que nada en esto de aquí. Eso, pues, chicos, va a conllevar definitivamente a una crisis. Una crisis, ¿por qué? Porque el artista, pues, de alguna forma se va a dejar de lado, ¿no? Sabemos que ya la gente, pues, deja de lado el arte se vuelve más ajeno a la sociedad, además que también se vuelve más costoso, porque ya como que las personas mm, ya no querían invertir mucho en el arte, ¿no? Antes, por ejemplo, ser artista era algo súper espectacular, ¿no? Era como que las personas podían vivir tranquilamente, pero ahora ya no, porque ya no, nadie quería invertir y además que nadie tampoco compraba, ¿no? Como que se veía un lujo. O sea, por ejemplo, que venga una persona y te diga, ¿sabes qué? Voy a invertir, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Ya, ok, costaba la inversión, costaba bastante. Entonces ya los artistas pues creaban de acuerdo a lo que podía, cuál era el gusto pues de la persona, ¿no? Pero así como también hablamos de que se volvió también un lujo, en algunas ocasiones también se volvió una debilidad. Bien, entendamos chicos que según, bueno, vemos en la diapositiva, ya les aclaré que fue el primer movimiento literario que se va a originar en Hispanoamérica y este pues se va a desarrollar entre los años de 1880 y 1920, el cual pues generó, fue influenciado, perdón, por la literatura española también de su época. Ya sabemos pues que el capitalismo llega generando pues este, este carácter de modernización y además pues la obra se va a transformar en mercancía. ¿Por qué hablamos de que la obra se traslade en mercancía? Porque ya los artistas pues dejaron de invertir, o sea, como que ya el arte como que se ve un poco desvalorado de alguna forma, ¿no? Ya los artistas no tienen quien pueda invertir en ellos, su arte también comienza a perder de alguna forma el valor, pues, ¿no? Porque su situación social también va a ir cambiando, ¿no? Asimismo, también vamos a encontrar dos países que en este caso van a ser Chile y Argentina,
que ellos de alguna forma van a querer igualar pues a ciertas culturas europeas, como por ejemplo vamos a ver la de que es la francesa, que ya más adelante voy a un poco a ahondar en ello. ¿Ok? A ver, por acá. Como justamente les indicaba, esto va a generar una crisis en cuanto al artista, porque ya nadie va a querer invertir en ellos. Entonces, uno, el artista pues se va a sentir desprotegido porque ya no van a haber mecenas que quieran apostar por su trabajo. Asimismo, su obra va a competir en el mercado artístico, ¿no? Se dice pues que, por ejemplo, no solamente apostó en la literatura, sino también en las pinturas, en las esculturas, ¿no? Todos querían espacios, ya no habían como antes que tú escribías un libro y pues de alguna forma había esa facilidad de publicar, esa facilidad de que puedas ganar dinero, ¿no? Ya no. Entonces, muchos artistas tenían que a veces, como se dice, tirar al piso sus trabajos, ¿no? En el sentido de que tú decías, pues no, yo creo, yo soy bueno en mi trabajo, he creado una maravillosa pintura, ¿no? Y quiero que la gente lo reconozca, quiero que se me pague, ¿no? Lo que corresponde. Entonces, este, para que tú puedas recibir, como se dice, el precio que te mereces, tienes que ser de todas maneras reconocido. Pero ¿cómo llegábamos a ese reconocimiento? Entonces, muchos de esos artistas lo que hacían a veces era hasta regalar su trabajo. ¿No? Si por ejemplo, una pintura les costaba producirlo, para él 500 soles, a veces solamente pedía que le paguen 50 soles, ¿no? Porque ellos tenían el pensamiento de que al venderlo, tenían de alguna forma el espacio y después podían hacerse conocidos y ganar lo que realmente se merecen, pues, ¿no? Entonces había ese tipo de competencia artística, chicos, entre ellos. Asimismo, vamos a ver que se van a dedicar a otras profesiones para subsistir, ¿no? Si bien antes, pues, como les había comentado, ser artista era lo máximo, podías vivir tranquilo y tenías también el reconocimiento que te mereces, por la misma sociedad y por lo mismo que el arte se volvió ajeno, los artistas pues tuvieron que buscar otras profesiones, porque no les alcanzaba, no podían ni siquiera, tenían lo suficientemente dinero para poder alimentarse, ¿no? Y muchos de ellos que hicieron, por ejemplo, se dedicaron a lo que era la docencia, otros se volvieron comunicadores, periodistas y así sucesivamente, ¿no? Tenían que repartirse entre el tiempo para crear, como también para poder ser otro tipo de trabajos. Bien, chicos. Por otro lado, vamos a ver que también se va a sentir marginado por la sociedad. Hay un fragmento muy interesante en Rubén Darío, en su obra Azul, en la que él comenta, pues, la situación de un artista, ¿no? Y dice, pues, que el artista se encontraba en las calles vendiendo sus obras de arte. Y es ahí que él, pues, dice que solamente en el bolsillo tenía un pedazo de pan, pero no era un pan fresco, sino era un pan rancio, un pan duro, ¿no? Pero era lo único que tenía en ese momento para poder alimentarse, ¿no? Y ahí él comienza a comentar de que él veía a la gente llegar en autos, veía a la gente utilizar vestidos ternos maravillosos, ¿no? Y entraban y disfrutaban, dice, pues, ¿no? De estos espacios en los hoteles, ¿no? Donde se daban, pues, este tipo de entretenimientos, mientras que él, como artista, tenía que estar en las calles comiéndose solamente un pan duro y un pan rancio, ¿no? Y con tristeza mordía, dice el artista, que el pan, porque era lo único que le quedaba, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, de que poco se valoraba el arte, ¿no? Al artista no se le marginaba, no se le veía realmente como lo que es un verdadero creador. Entonces ahí vemos esta parte de la marginación. Y asimismo rechaza el gusto vulgar y se consagra en el arte. Acá ya vamos a ahondar un poco en la parte de las características, chicos, porque si bien hubo una crisis, ya los modernistas eran conscientes de que hubo una crisis por lo mismo, pues que no eran valorados, pero ellos decían, el modernismo es sinónimo de belleza. Es decir, ellos decían que la palabra, la creación, es todo tiene que relacionarse con la belleza. No, es como no bajar el estándar, ¿no? No bajar el nivel. Entonces, ellos qué hacían, pues, obviamente estaban en contra, pues, de lo que era vulgar, lo que era coloquial, ¿no? Ellos rechazaban todo eso porque su objetivo de ellos era consagrar el arte a través de la belleza. Entonces, ese era el pensamiento modernista, chicos. El arte por el arte, no nos olvidemos de ello.
Bien, a ver, es por ello que vamos a ir ya ahora ahondando un poco en la parte de las características. Tengamos en cuenta la primera característica, que es el cosmopolitismo, que como bien indica aquí, vamos a hablar de un interés por la cultura europea y norteamericana. Cuando hablamos de este interés por la cultura europea, vamos a enfocarnos en Francia. Francia, recuerden que en esa época era conocida como la cuna de la belleza. Entonces, los modernistas como justamente tenían este característica de buscar la belleza y la formalidad en todo, ellos admiraban mucho este tipo de cultura francesa. Entonces, ellos hacían era, uno, a veces por lo mismo del dinero que no tenían, de manera autodidacta, aprendían el francés, ¿no? Y buscaban pues libros que hablen sobre ese tipo de literatura. Obviamente que pues ustedes saben que va a depender del contexto del lugar, ¿no? Francia en esa época pues hablaba de un poco de lo que era el amor, la naturaleza, la sociedad, pues, ¿no? Entonces, ellos pues tomaban en cuenta estas características de la literatura francesa y lo buscaban pues de alguna forma adaptar luego a la realidad de esa época. Ahora, dentro de esta influencia cultural vamos a ir encontrando dos corrientes que fueron muy importantes en aquella época. Estamos hablando de la corriente parnasianismo y del simbolismo. En este caso, chicos, el parnasianismo más que nada se dio, por ejemplo, en el tema de las pinturas. Si ustedes se dan cuenta, pues el parnasianismo, que es justo la frase que les dije, el arte por el arte, ellos hablaban de que para hablar de belleza, pues teníamos que enfocarnos en la belleza formal. Es decir, que tanto cuentos, poesías que se crearan en la época tenían que tener cierta estructura, como por ejemplo las rimas, que tenía que ser de todas maneras melodioso. Asimismo hablamos pues de las estrofas, hablamos de la métrica, ¿no? Se cumplía mucho con esta parte estructural, ¿no? La cantidad de sílabas. Asimismo pues también de las figuras literarias, pues, que estas figuras literarias puedan ayudar a resaltar también la belleza que ellos buscaban mostrar, ¿no? Por otro lado, tenemos el simbolismo y como ahí mismo indica, buscar símbolos, o sea, establecer de alguna forma, pues que este tipo de colores, este tipo de imágenes sensoriales se pueda dar en el lector. Por ejemplo, chicos, cuando Rubén Darío publicó este compendio de poemarios y cuentos, la gente como que no le tomó, no lo tomó muy a bien que le ponga el nombre azul, ¿no? Porque decían, pero ¿por qué azul, no? Azul es un simple color, ¿no? Pero ¿qué dijo Rubén Darío? No, no, el azul puede representar también una emoción. Y esto me hizo recordar a esta película, seguramente ustedes han visto, que salió hace poco en Pixar, que se llama Intensamente. No sé si ustedes por ahí están recordando un poco la película, pero si se percatan, pues, cada emoción tiene un color, ¿no? Como por ejemplo en el caso de azul representaba la tristeza, rojo la furia, y así sucesivamente cada color tenía una representación, ¿no? Igual pasó, ¿no? Con Rubén Darío, que él decía, pues que en este caso los colores podían ayudar a poder representar de todas maneras una emoción, un sentimiento, ¿no? Asimismo, también en el caso del simbolismo vamos a ver las imágenes sensoriales. Por ejemplo, chicos, ¿no? Si viene ahorita en una poesía y te dicen, pues, ¿no? Y al sentirla, sentí su fragancia de rosas. Si bien está escrito ahí en la poesía, pero ¿qué pasa? El lector puede ir imaginando, ¿no? De manera, esta parte olfativa de cómo puede oler la mujer o cómo olía el ambiente, ¿no? Igualmente, ¿no? Al decir ciertas características como, por ejemplo, ella tenía la boca de fresa. Entonces tú dices, bueno, es imposible pues que una mujer tenga boca de fresa, ¿no? Pero ahí no estamos hablando de la parte literal, sino de la parte metafórica, ¿no? O sea, como que busca detallar, ¿no? Ciertas cositas para que el lector pueda ir imaginando. Por eso hablamos de estas imágenes sensoriales que va a utilizar el, el autor pues para poder representar sus poemas, ¿ya, chicos? Entonces a eso se refiere con la parte del simbolismo. Igualmente, ¿no? En el caso del modernismo,
se habla mucho del cisne. Por ahí seguramente en algunos libros que han encontrado habrán visto que al modernista se le dibuja siempre al costado un cisne, ¿no? Porque el cisne pues es un ave que representa elegancia, belleza, por su color, por la forma en la que nada en los lagos, ¿no? Entonces, igual, es utilizar ciertos elementos para hacer una representación, que esa es parte del simbolismo. Bien, ahora, por otro lado, vamos a ir viendo aquí el tema del, ay, perdón, el tema del sincretismo. Como bien dice acá, es síntesis y asimilación. Oh, perdón, perdón. A ver, síntesis y asimilación. ¿Qué pasaba acá, chicos? Si bien es cierto, ellos tenían cierta admiración por este tipo de cultura europea, específicamente en Francia, pero ellos decían, ¿de qué sirve copiar y pegar? No, no, no va a servir de nada. Lo que nosotros podemos hacer es recoger esos aportes y adaptarlos a la realidad. Entonces, eso consiste en sincretismo, que es justamente sintetizar, recoger lo más importante de estos aportes y así poder asimilarlo a la realidad. Perdonen que vuelva con Rubén Darío, pero ustedes saben que Rubén Darío es el principal aquí de representante modernismo. Por ejemplo, Rubén Darío va a tomar parte de estas características del parnasianismo y simbolismo, que ya les expliqué, y lo va a representar, pero a través de un tema relevante de la época. Por ejemplo, él hablaba mucho de lo que era la denuncia de los escritores, entonces utilizaba la belleza formal, utilizaba los símbolos. Por ejemplo, uno de los símbolos que él utiliza acá va a ser la parte del rey, ¿no? Utiliza esto para poder hacer una denuncia o para poder él dar su postura respecto a cómo la sociedad rechazaba a estos artistas. Entonces ahí podemos ver que él toma los aportes de la cultura francesa, pero la adapta a la realidad que estaba viviendo en ese momento Hispanoamérica. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es el sincretismo. Asimismo, chicos, vamos a ir viendo también el hispanoamericanismo, ¿ya? Y acá estamos hablando de una identidad supranacional. Por ejemplo, tenemos aquí, no sé si ustedes saben, pero uno de los representantes del modernismo peruano es este José Santos Chucano. Y José Santos Chucano, en una de sus obras, por ejemplo, que llamó mucho la atención, es que él se hace llamar el cantor de América. Ojo, no el cantor de Perú, ¿no? Igualmente Rubén Darío, cuando iba a las conferencias, él se hacía llamar no nicaragüense, sino él decía, yo soy hispanoamericano. Es decir, esos artistas se sentían tan orgullosos de este movimiento que nace aquí en Hispanoamérica, que buscan no solamente hacerse conocer por su nación o en la que ellos han vivido, han nacido, perdón, sino como toda Hispanoamérica. A eso se refiere con supranacional. Recuerden que supra viene de varias nacionalidades. Entonces, a eso se refiere con hispanoamericanismo, el cómo se identificaban ellos, no con un país, sino como un todo. Por eso se hacían llamar hispanoamericanos. Bien, chicos. Y por último, vamos a ir viendo acá las dos características que es respecto al esteticismo y al exotismo. Por ejemplo, en el caso aquí del esteticismo, vamos a ver el resalte de la belleza de todas maneras. Ahí, por ejemplo, le ha puesto usted ya el cisne, como pueden ver aquí a continuación. Recuerden que mucho del lema del modernismo era el arte por el arte. Entonces, buscaban ellos transformar la cotidianidad en algo bello de todas maneras. Como pues a través de imágenes, a través de colores, a través de adjetivos, también buscaban ese resaltar de la palabra. Y pues también mucho de ellos tiene relación con los elementos también de la naturaleza, ¿no? Vamos a ir viendo que Rubén Darío pues utiliza algunos rasgos de la naturaleza, que parte de ellos van a ser conocidos como rasgos románticos, ¿no? Rezagos. Pero la naturaleza pues ayudaba a, como se dice, a levantar, a imaginar al lector, a lograr esas imágenes sensoriales, ¿no? Entonces, eso era la parte de lo estético, todo lo que es el resaltamiento de la belleza. Y en lo que viene a ser lo exótico, si se dan cuenta aquí en la figura que les estoy mostrando, están viendo por ahí reyes, están viendo princesas, están viendo hadas, castillos, ¿no? Y como bien dice lo exótico que buscaba, una fuga de la realidad, ¿no? En espacio
y también en tiempo, fuga de esta realidad. Ahora, lo que ellos querían era que de alguna forma llevar al lector un poco a lo que era ese cambio, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de castillos, seguramente usted me dice, yo me imagino el castillo y me voy a la Edad Media. Ah, ya. Ahí, por ejemplo, estamos en una fuga de la realidad de tiempo, ¿no? Si yo te hablo, por ejemplo, de que dentro de la poesía que se desarrolló, por ejemplo, en Medio Oriente, ya tú estás viendo también esta fuga de la realidad, ¿de chicos? ¿Y cómo lo hacían? Pues utilizando justamente estos elementos como reyes, como princesas, como hadas, como espacios, como castillos, ¿no? Para poder lograr un poco este rompimiento de lo que es común. Bien, acá les he traído a ustedes un fragmento de esta obra sonatina en la que vamos a analizar un poco cómo se visualiza pues esto del escepticismo y del exotismo. Por ejemplo, dice acá, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que se ha perdido la risa, que se ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. En un vaso olvidada se desmaya una flor, ¿no? El jardín puebla del triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo pirutea el bufón. Y la princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perias de Urmuz? Por ejemplo, aquí, chicos, si nos damos cuenta en esta parte de, perdón, de la poesía, vamos a ir viendo algunas características. Por ejemplo, ¿no? En la parte del esteticismo que vamos a ver, utilización de un lenguaje un poco más refinado y también un lenguaje más musical, ¿no? Utiliza palabras como, por ejemplo, lo que le había indicado acá, a ver un ratito, por ejemplo, boca de fresa, ¿no? Para dar esa sutileza. ¿Qué más vamos a encontrar por acá? Claro diamante, lirios, por ejemplo. A ver, por acá. Por acá está vestido de rojo, ¿no? Utiliza estos adjetivos. Por acá también estaba lo de, a ver, por aquí lo había puesto. Claro, diamante, está para en su silla de oro. Ya sabemos que las princesas, por ejemplo, ¿dónde están? Normalmente en un castillo, ¿no? Igual, por ejemplo, metáforas como se desmaya una flor, ¿no? Color, flor, sonoro, oro, reales, banales. Aquí, por ejemplo, vemos esta parte también de la musicalidad, ¿no? Que es parte de qué? Del esteticismo, chicos. Estamos entrando a la parte del esteticismo. Aquí, esta parte del esteticismo, ¿no? Dulzura de luz. Ajá. Y así vamos a ir encontrando más elementos, ¿no? Igual imágenes sensoriales, ¿no? Como por ejemplo, vamos viendo un poco esto de los colores, ¿no? Vestido de rojo. Tú ya vas a ir imaginando también cómo es este vestido, ¿no? Rojo. Ah, ya. Asimismo, alas ligeras, ¿no? Por ahí te dice también trueno de mar. Ah, ahí tenemos, por ejemplo, la imagen sensorial, auditiva, ¿no? Y pues vemos también que habla de respecto a cómo era el lugar, ¿no? Vemos que es un lugar lujoso porque habla de una silla de oro. O sea que ahí sí hay lujos por parte de ella, ¿no? Por parte del lugar, carroza argentina. Entonces también vemos de que es una princesa, pues que tiene de todas maneras, pues este tipo de lujos. En cuanto a la parte del exotismo, chicos, recuerden que el exotismo buscábamos romper la realidad. Y si ustedes se dan cuenta, se menciona lugares lejanos.
como por ejemplo aquí, ¿no? Cuando te dice cielo de oriente, acá está. Sabemos que el oriente es un lugar lejano, entonces ahí ya tenemos una ruptura de una fuga de la realidad de espacio, ¿no? ¿Qué más vamos a ir encontrando por acá? Igual te dice Golconda o de China. Ah, China, otro lugar que se encuentra lejos, ¿no? Que vamos a ir viendo Hormuz. Hormuz también es un lugar. Ahí vemos este rompimiento de lo que es también la parte del espacio. Es característica de qué? Del exotismo también, ¿no? Entonces, el exotismo, pues acá lo que está permitiendo un poco es escapar un poco de la realidad cotidiana, ¿no? Entrar como que se dice este mundo idealizado de lo que se espera de parte de la realidad de esta cotidianidad que se da, ¿no? A ver, ¿qué más vamos a ir viendo? Si nos enfocamos ya a un poco a la parte ya de la interpretación de la poesía, vamos a ver que pues se habla de una princesa que de todas maneras va a vivir rodeada de lujo, belleza, de riqueza, ¿no? Pero a pesar de todo este lujo, ¿por qué se siente triste? ¿No? Si debería estar feliz. Ahí viene, pues, ¿no? De todas maneras vemos que se siente pues triste, vacía, insatisfecha, porque de alguna forma es una princesa que está viviendo pues solo de bienes materiales, ¿no? Pero no está, como se dice, libre, ¿no? Tiene todo en la casa, es cierto, pero no tiene su propia libertad. O sea, es como que acá Rubén Darío dice, pues, ¿no? Podemos tener nosotros todo, buena casa, buenos autos, los celulares de último modelo, todo, todo, todo. Pero, ¿qué pasa si nos sentimos vacíos, ¿no? Si no nos llena absolutamente nada. Y ahí es la representación, ¿no? El vacío interior que puede sentir una persona, pues, por medio del lujo, ¿no? Y de igualmente también hay, se podría decir un poco el simbolismo, porque pues la princesa, ¿quién representa? Pues, ¿no? A una persona que pues puede tenerlo todo, igual que el hombre moderno, ¿no? Lo puede tener todo, pero ¿qué? ¿Qué le falta? Sueños, le puede faltar ilusión, le puede faltar un propósito, ¿no? Como que se espera, una princesa que se quede esperando a que alguien lo rescate, ¿no? Igualmente también somos los seres humanos, ¿no? A veces necesitamos que alguien nos empuje, pero cuando nosotros mismos podemos darnos el mismo empuje, ¿no? ¿Por qué esperar? ¿No? A eso representa también Rubén Darío. Bien, chicos, quisiera saber si hasta acá estamos comprendiendo. Miss, disculpe, ¿qué Sí, significa carroza argentina? allá. Lo que pasa que las carrozas argentinas en esa época, pues, se podría decir que era una, recuerda que estamos hablando de la época del modernismo en el que el arte era todo, ¿no? Entonces se decía que las carrozas eran como un medio de transporte, de adorno, que se compraban las personas pues que tenían dinero con la finalidad de tener un detalle en el hogar, ¿no? Y pues tú sabes que Argentina en esa época era muy conocida por la parte de cómo eran sus creaciones y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de carroza argentina, hablamos de un adorno que es parte de, que se compraba en la época, pues, para tener ese detalle en el hogar, ¿sí? No sé si te despejé tu duda, hija. Sí, Miss, gracias. Ok, listo, chicos. Entonces, ahí nosotros nos podemos ir enfocando ya un poco en lo que vemos en el esteticismo y el exotismo, pues que era parte de las características del modernismo. Bien, ahora, ya que se ha comprendido mejor esta parte, vamos ahora sí con Rubén Darío y su obra Azul. Azul, azul. Sabemos pues que Rubén Darío va a ser el máximo representante del modernismo, ¿ya? Y además de eso, él va a renovar la literatura hispanoamericana al crear justamente esta propuesta estética. Recordemos pues, igual me voy adelantando un poco lo que vamos a ver ahorita, él va a iniciar este modernismo con su libro Azul. Entonces, él trae esta propuesta, él trae el hecho de utilizar en sus obras, pues, el parnasianismo, el simbolismo, este esteticismo y exotismo que es parte, ¿no? Si te das cuenta, no es que el esteticismo y el exotismo van a estar separados, no, sino que
Van a estar juntos, pero no revueltos. O sea, van a ser dependientes. O sea, los dos van a trabajar de la manito para lograr, pues, crear estos aportes modernos, ¿ya? Los dos. No se trabajan por separado, se trabajan juntos. Entonces, él, a través de sus obras, de sus cuentos, ajá, por acá me pusieron, la musicalidad también es parte del simbolismo. Cuando se menciona China puede abarcar dos características o se puede destacar una. No, Mauro, en realidad cuando hablamos de China, en el caso del simbolismo se abarcan los dos, tanto el cosmopolitismo y el exotismo. O sea, si bien es cierto, son características que cada uno va a cumplir su función, justo lo que estoy mencionando, pero para lograr el aporte moderno se utilizan todos, todos en uno solo, ¿no? Tanto la parte del exotismo, tanto la parte del cosmopolitismo, porque recuerda que en el hecho de hablar de cosmopolitismo hablamos de la influencia de estos aportes de la literatura europea. Y dentro de estos aportes, pues en Francia estaba el parnasianismo y el simbolismo, que justamente apostaban de estos dos, ¿no? En la musicalidad, la belleza formal, la utilización de imágenes sensoriales y todo lo demás. ¿Ya? Hablamos de ambos, para lograr esos aportes modernos. Bien, obras de Rubén Darío, pues tenemos Azul en 1888, Prosas profanas en el 96 y Cantos de vida y de esperanza en el año de 1905. Bien, ahora, ya un poco hemos conversado de Azul. De todas maneras, este va a ser el inicio del modernismo, esta obra, y va a presentar pues la influencia de la literatura francesa justamente con las dos corrientes que habíamos conversado, ¿no? El parnasianismo y también el simbolismo. Esta obra fue curiosa porque pues no solamente vamos a hablar de poemas, ¿no? A veces cuando hablamos de belleza y decimos, solamente la belleza la vamos a encontrar en poesía, no. También lo vamos a encontrar en los cuentos. Y una representación de ello ahorita lo vamos a ir analizando. En cuanto, chicos, a la parte de cuentos, vamos a ver que este autor va a incorporar algunos elementos poéticos modernistas, ¿no? De todas maneras, como justo lo hemos visto, esta parte de la musicalidad, esta parte de la belleza formal, ¿no? Va a ser el aporte esencial en ellos. Sin embargo, pues la temática que nosotros aquí vamos a abarcar es la situación del artista, ¿no? O sea, como que tenemos aquí a un Darío, pues que muestra cómo es el rechazo a este artista en este mundo totalmente moderno. Un ejemplo, pues, de cuentos, aquí le he traído, es el caso del rey burgués, ¿no? Vamos a leer un pequeño fragmento y ahí les voy a comentar un poco más a profundidad de qué trata. A ver, dice, Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las illas. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz. Y es opulento, y da golpes de ala como los águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno se sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía. Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, ¿y vos lo autorizáis todo esto? El ideal, el ideal. El rey interrumpió. ¿Ya habéis oído? ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso. Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarle en el jardín cerca de los cisnes para cuando os paséis. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta. Daréis vueltas a un manubrio, cerráis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como no preferáis, moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jeringosas ni de ideal it, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos como que hay una reflexión sobre lo que debe ser, ¿no? El arte. ¿Qué es lo que había pasado acá, chicos? Para ahondar un poco en lo que es el rey burgués. Habla la historia, pues, de este rey
que dice que vivía en una mansión, en un palacio lleno de lujos, que él traía, dice que arte de todas partes del mundo, ¿no? Era un rey bastante adinerado, pero él era más que nada superficial y vivía pues obsesionado con este tema del lujo, ¿no? Él creía pues que el arte simplemente servía de un adorno, o sea, en el sentido de que él no, él compraba una pintura y él decía, ah, ya, pues lo traje de China y por lo tanto debe ser artístico, ¿no? Ya. O sea, no entendía realmente la interpretación de la pintura, nunca entendió cuál fue el objetivo, la sensibilidad del creador, no, eso no le importaba, solamente llenar de lujo su lugar. Entonces, el arte para él era simplemente un adorno más para su palacio, ¿no? Y aunque pues se decía que él era amante de la belleza, no llegaba a comprender pues el sentido del arte ni tampoco él llega a valorar a los artistas, ¿no? Pero justo un día va a llegar a este palacio pues este poeta, ¿no? Que va a hacer la reflexión con él, ¿no? Llega este poeta que se moría de hambre, era pobre, hambriento, estaba cansado y pues al ver un palacio tan grande, pensó, pues, ¿no? Un rey, tiene que ayudar, ¿no? Va a ayudar al prójimo, es un rey sabio, ¿no? Voy a pedirle alimento. Entonces, él por eso se acerca a este rey y le va a suplicar protección para poder seguir él, ¿no? Creando. Le dice, señor, usted me puede dar comida y yo voy a seguir creando, ¿no? Pero el rey dice que cuando lo ve, lo va a ridiculizar, pues, ¿no? Por decir, tú vas a ser un poeta, tú, pero si tú estás todo feo, ¿no? Flaco, encima todo sucio, ¿no? Tú no puedes llamarte poeta. Entonces él le dice, pues no, no, y consulta con sus hombres, porque el rey tenía sus hombres, ¿no? Y los hombres también se ríen, ¿no? De él, le dice, ay, ¿tú qué vas a saber de poeta, no? ¿Tú qué sabes de arte? Es por eso que ahí se enfrenta y el poeta y le dice todas esas cosas, ¿no? Que el arte no es solamente adquirir, sino el arte también es comprender, saber de dónde viene. Entonces, es por eso que el rey le dice, bueno, si tú tanto sabes de arte y tanto dice que puedes hacer, te voy a poner a trabajar. Si es que, claro, quieres comer, le dice el rey, ¿no? Y pues lo hace trabajar como un músico, pues, ¿no? Que este músico, pues, como bien tenía una cajita musical, pero estaba encerrado afuera, en un pabellón afuera del palacio. Entonces el pobre poeta lo que tenía que hacer todos los días, así pase o no pase el rey, era tocar aquella caja. ¿Ya? Y poder cantar, pues también, poder cantar mientras que giraba, pues, esta cajita. Sin embargo, pues, ustedes saben que el frío, las enfermedades y tampoco la buena alimentación, porque no es que tampoco se le daba un buffet al pobre poeta, ¿no? Se le daba lo justo y lo necesario. Lamentablemente el poeta fallece, fallece por el frío, por todas estas condiciones, pero vemos aquí, pues, que el rey seguía en sus celebraciones, seguía comprando, dice, sus artes y cuando pues ve que el poeta muere, simplemente al rey le es indiferente, ¿no? Le es indiferente lo que había pasado porque no lo vio como algo realmente bueno, ¿no? O sea, es como que sigue viéndose al arte como una mercancía, ¿no? Como algo que se puede usar y luego desechar. Entonces ahí vemos pues que este cuento critica muchos chicos la parte de la ignorancia, de también de cómo se ve esta superficial de la gente burguesa, ¿no? Que ellos decían pues que el arte solamente tenía que tenerse como un objeto totalmente decorativo, ¿no? Entonces ahí pues Rubén Darío habla de que por el mismo capitalismo que había llegado a las ciudades, pues la sociedad se volvió netamente materialista, ¿no? Y este materialismo pues lo único que está haciendo es rechazar al arte, no mostrar la libertad de crear tampoco, porque no compraban las pinturas y todo lo demás, ¿no? Esa es en la parte de cuento, chicos, por eso justo les decía acá vemos elementos modernistas porque nos damos cuenta que aquí se está utilizando pues algunas palabras cultas, no es vemos algunas palabras que también van a generar esta musicalidad, algunos adjetivos también,
¿no? Como por ejemplo los ritmos se prostituyen, ¿no? Se cantan los lunares las mujeres, se fabrican jarabes poéticos, ¿no? Y acá también él mismo dice, ¿no? El zapatero critica mis endecasílabos. Por ejemplo, acá vemos una de las características que es parte de la belleza formal del modernismo, ¿no? Y el profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración, ¿no? Entonces ahí vemos de todas maneras la incorporación de estos elementos poéticos modernistas y pues el desarrollo del tema principal que va a ser el rechazo del artista en el mundo moderno. Por otro lado, chicos, vamos a hablar acerca de ya los poemas como tal. En estos poemas vamos a ver que se presenta pues lo que son los rezagos románticos. Ojo, no estamos hablando de un romanticismo como tal, porque recordemos que el romanticismo que es idealizado. Se idealiza mucho el amor, los sentimientos, la parte de las emociones. Aquí no. Lo que va a hacer Rubén Darío con estos rezagos románticos va a ser utilizar mucho lo que es la parte de los elementos de la naturaleza. Eso va a ser su característica, ¿no? Estos elementos de la naturaleza él los va a utilizar para poder hacer llegar su sentir, ¿no? Sus emociones. Por ejemplo, una de las cosas que Rubén Darío utilizaba mucho era la parte de las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, aquí les he traído un poema también. Se llama Poema de Otoño, el que te dice, ¿no? Yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? Esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Yo, pobre árbol, produje el amor de la brisa, cuando empecé a crecer un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejada el huracán mover mi corazón. O sea, es como que él se puede relacionar aquí con la estación del otoño, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué pasa en otoño, chicos? Se caen las hojas de los árboles, como que las personas andamos con más cuidado, no es que andemos felices todo el tiempo, andemos inspirados todo el tiempo, por lo mismo que el clima de alguna forma pues genera este tipo de sentimientos, ¿no? Este tipo de formas de cómo nos sentimos. Entonces, ahí vemos una representación de cómo él se siente, ¿no? Se compara con lo que es el otoño, ¿no? Él dice, pues, ¿no? ¿Por qué la gente me dice, ¿no? Que yo tengo que escribir, que producir, si realmente producir no es tan fácil, ¿no? Ahorita me encuentro en un momento en el que estoy, como se dice, tranquilo, ¿no? En el que ya produje antes, ¿no? Y lo vimos acá en el caso, ¿no? Cuando dice, pues, yo pobre árbol produje el amor de la brisa, o sea, que ya lo hizo en una temporada en la que él sí se sentía feliz, por ejemplo, esa temporada puede ser la primavera, ¿no? Cuando empecé a crecer un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, o sea, ya pasó esa etapa, dejad al huracán mover mi corazón. Huracán, ¿por qué? Porque recordemos que en otoño pues corren bastante viento, ¿no? En esta parte del viento. Entonces, ahí vemos cómo él va relacionando pues esta estación del año con su sentir. Bien, chicos, ¿qué otros temas vamos a ir viendo acá? Vemos el amor y la naturaleza. Vamos a ver lo que es también para Rubén Darío la literatura. Y también vamos a ir encontrando el tema de los escritores. De todas maneras, Rubén Darío va a seguir hablando pues sobre este tema, esta problemática que están viviendo los artistas. ¿Bien, chicos? Ok. Profesora, Sí, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? La 12. este de acá. Sí, ese. Ya, ok. Gracias. Bien, ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Sobre Rubén Darío y Azul. Profesora, Sí, te escucho. no entiendo muy bien cuáles son las diferencias entre sus cuentos y sus poemas. Ya, en el caso de los cuentos, va a ver todo lo que es el aporte modernista. O sea, como bien dice, son cuentos, va a contar historias, ¿ya? Pero estas historias, como temática, van a tener la denuncia acerca de cómo ha sido el rechazo del artista. Pero no es que los cuentos sean, pues, como se dice, con un lenguaje sencillo, coloquial. No, sino que los cuentos se van a desarrollar con un lenguaje más culto, más formal, más melodioso, con ciertas palabras, pues, que van a ser un poco rebuscadas. Eso es en la parte de los cuentos ya de Rubén Darío.
Ahora, si enfocamos en el poema, sus poemas también van a tener aportes modernistas, pero aquí ya vamos a encontrar elementos de la naturaleza, como por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Vamos a ir viendo el uso, por ejemplo, de colores, el uso de como la que vimos en Sonatina, ¿no? Vamos a ir viendo también, pues, un poco esto del exotismo, ¿no? Al utilizar figuras como, por ejemplo, princesas, ¿no? Las metáforas, las figuras literarias. Entonces, ahí vamos a ver un poco más esta parte de la musicalidad. No sé si me dejé entender, Alison. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, ya chicos. Entonces, ya que está claro esta parte de aquí, pasamos ya a lo que es poesía hispanoamericana. Para hablar de poesía hispanoamericana, vamos a enfocarnos en Pablo Neruda, que fue uno de los iniciadores, ojo, iniciadores, ¿ya? De esta poesía hispanoamericana. Aquí, como bien indica, vamos a encontrar estos poetas que van a comenzar a asimilar, pues, lo que es la parte de la vanguardia. Ya el modernismo, como se dice, ya había terminado aquí y estaba empezando ya a surgir el vanguardismo. Entonces, estos poetas lo que van a hacer es adquirir todos estos rasgos vanguardistas y lo van a adaptar a su poesía, ya de manera creativa. Ahora, ¿qué apostaban pues los vanguardistas? Recuerden que los vanguardistas pues eran aquellos que buscaban un cambio en la literatura. No sé si, por ejemplo, han escuchado ustedes de los famosos anagramas. ¿Han escuchado anagramas? Esa palabrita por ahí, ¿les suena a alguno de ustedes? Los No, famosos profesora. anagramas, ¿no? A ver. Anagramas eran, pues, por ejemplo, ¿no? Yo decía, ay, quiero hablar, no sé, pues quiero hacer una poesía a mi televisor. Vamos a imaginar. Entonces, ¿se puede hacer una poesía? Claro, se puede crear una poesía del televisor. Pero ¿qué pasaba? Yo, al escribir mi poesía, lo podía hacer de diversas formas, ¿no? No es como el modernista, porque el modernista te ponía centradito, bonito, que la musicalidad, que hay que ponerle la cantidad. No, el vanguardista no es así. El vanguardista agarraba y decía, si yo quiero, elaboro mi poesía en forma de televisor. Y así, en forma de televisor. Por ejemplo, un poeta lo que hizo fue escribir 5 metros de poesía. Y literal, chicos, ustedes abrían el librito y medía 5 metros, ¿no? Era un libro que se extendía, se extendía, se extendía, se extendía. Y todas esas partes de ahí tenían poesía. 5 metros de poesía, 5 metros literal de poesía era, ¿no? Entonces, eso quería innovar, cambiar, ya que la literatura, pues no solamente se centra en un tema, en una cosa, ¿no? Eso es lo que querían los vanguardistas, hacer cambios. Entonces, ya estaba surgiendo este vanguardismo en el cual pues se apostaba por la libertad creadora. Es más, hablamos también de elementos onomatopéicos que iban agregando. Entonces, los poetas agarraron ciertos, no todos, solamente agarraron ciertos rasgos vanguardistas, ¿ya? Como uno de ellos, por ejemplo, va a ser el verso libre, ¿no? Que es uno de los rasgos más importantes para ellos, ¿no? Dentro de los fundadores de esta poesía hispanoamericana, vamos a ir viendo a Rubén Darío, tenemos también a César Vallejo, a Pablo Neruda también, que justamente hoy vamos a enfocarnos en Neruda. Ahí está. Y ya mientras que va a ir avanzando un poco más esta poesía, vamos a ir viendo ya los poetas destacados, ¿no? Como por ejemplo a Vicente Huidobro, a Nicanor Parra, a Octavio Paz, Ernesto Cardenal, entre otros autores que vamos a ir viendo. Ahora, hoy día, ya les había adelantado, vamos a hablar de Pablo Neruda como tal. Pablo Neruda, pues, nace en Chile en 1904. Él tenía su nombre que era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, pero como ustedes ven, ay, mis, es un nombre muy largo, me dirán. Sí, pues Neruda pensaba igual. Neruda decía, no, este nombre es muy extenso, así que no lo voy a utilizar. Pero como Neruda era, desde muy chiquito, tenía fascinación por la literatura, dice que él se obsesiona cuando era pequeño con un poeta checo. Y este poeta checo, pues,
tenía como apellido Neruda. Entonces, tanto llegó un poco esta admiración que Neruda, que Pablo le tuvo, que se decide poner Neruda como parte de su apellido. Aunque obviamente eso le va a traer, pues chicos, uh, muchos problemas en su familia, ¿no? Porque su papá nunca permitió, pues, que se llame así, ¿no? Su papá quería que tenga un nombre como realmente es. Pero bueno, al final así quedó. Él desde muy pequeño va a mostrar pues interés por escribir. Dice que él escribe desde los 13 años, chicos, y que él escribía ya poesías, pero que estas poesías pues no fueron publicados solamente en el periódico escolar, no se hizo conocido. Recién ya a la edad de 20 años publica el libro recién 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero pues surge ya por una cuestión amorosa, ¿no? Ya que ahora lo voy a explicar. Hablamos también un poco de lo que es su trayectoria literaria. Dentro de su trayectoria literaria, pues vamos a ir viendo de que él eh, eh, tiene pues varias publicaciones, como Crepusculario, 20 poemas de amor, una canción desesperada, Residencia en la Tierra, y pues eso le va a conllevar a obtener un premio Nobel en el año de 1971. Pero si hablamos un poco de la parte política, sí fue pues un poco sonado, se puede decir, ¿no? Porque en cuanto a su carrera, dice que él tenía pues, según dice algunos ideales comunistas, ¿no? Llega a tener cargo en Chile, sí, fue diplomático, fue senador, fue político, inclusive también dice que ha sido cónsul y que él apoyó pues durante la guerra civil al Partido Comunista. Pero cuando ingresa el nuevo presidente a Chile, se pelea con Neruda, se pelean porque dice que este presidente pues no le gustaba que Neruda tenga estos ideales comunistas, ¿no? Y decía, no, que va a haber una persona con este tipo de pensamiento, va a malograr, decía, ¿no? La política acá en Chile. Entonces, como no se soportaba, el presidente decide votarlo, exiliarlo, lo exilia de Chile. Y es así que Neruda pues va a comenzar a conocer parte de Hispanoamérica en ese exilio, ¿no? Y después ya eso también le va a servir como inspiración para escribir su poemario, pues llamado Residencia en la Tierra, ¿no? Que es lo que él va a ir recogiendo de los lugares que va conociendo en Hispanoamérica. En cuanto, chicos, a sus obras, pues tenemos una de las más, como se dice, el boom, una de las más importantes, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y tenemos también, pues, a Residencia en la Tierra, que justamente yo les digo que habla, pues, de los viajes que él tuvo en Hispanoamérica, y más que nada es un poemario un poco existencial, ¿no? Tenemos también Canto General, que él acá en Canto General va a hablar un poco sobre la historia y el espíritu también que considera él de, que tiene América Latina. Después también vamos a ver que en su otra obra, que va a ser Odas Elementales, por ejemplo, acá va a hablar ya un poco más, se dice que en Odas Elementales ya va a ser un poco más vanguardista, ¿no? Porque ya aquí va a hablar de hechos cotidianos, o sea, va a hablar de cosas que puede encontrar él en su día a día, ¿no? Y lo va a transformar en poesía, parte de la característica vanguardista, pues. Y pues otras obras en las que también vamos a ver unos reflejos, pues, filosóficos, un poco de la identidad también latinoamericana, porque si bien es cierto, chicos, estamos hablando de rasgos vanguardistas, aportes vanguardistas, pero esta identidad hispanoamericana todavía se va a mantener en ellos. Recuerden que hablamos del hispanoamericanismo, ¿no? Esta identidad supranacional todavía se va a mantener, ¿no? En ellos, en estos puestos. Bien, a ver. ¿Qué vamos encontrando aquí? Vamos a iniciar un poco ya con esta obra, pues, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Como saben, va a pertenecer al periodo de iniciación de la producción poética de Neruda. Se dice que, inclusive, Neruda, antes de fallecer, como que se arrepiente un poco de haber escrito este poemario, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque
Dice que pues fue en su época juvenil, ¿no? Es como que dice, ay, fue en una época pues en la que me enamoré, fue una época en la que conocí mi primer amor y pues de alguna forma hice mi catarsis, ¿no? Escribiendo mi proceso de separación, de mi sentir, ¿no? Y ya pues, como que ya de viejito, como que se arrepiente un poquito de todo esto, lo que le había pasado, ¿no? Pero ya, para muchas personas pues fue un boom porque se identificaron con el sentir. Imagínense, todos ustedes, no, bueno, no sé si todos, pero cuando terminas con tu primer amor, ¿qué pasa? Nos sentimos mal, ¿no? Algunos, por ejemplo, dirán, Miss, es que es el primer amor, ¿no? Es donde la emoción está más inocente, más puro, ¿no? Es el primer amor, el que nosotros consideramos que vamos a estar toda la vida, ¿no? Claro, así se piensa, pero pues todo este proceso de Neruda, pues en esto de sentirse correspondido y luego que la otra persona te termine y luego la falta de comunicación, ya todo ese proceso lo va a escribir él aquí. Entonces, por eso decimos que es uno de los libros de temática amorosa más importante de la poesía del habla castellana, pues todos se identificaron, ¿no? Todos les gustaban esta obra porque pues, ¿quién no termina con su con su pareja, ¿no? Por eso se hablamos de un tono un poco más pasional, un tono más melancólico, ¿no? Explora un poco este amor juvenil, pues, ¿no? Con el deseo, la belleza y también el dolor, ¿no? Y pues vamos a ver aquí un poco ya lo que es, antes de entrar a los poemas, vamos a entrar a los temas. El tema principal, pues, el central de este poemario, chicos, va a ser el amor asociado a la lejanía. ¿Por qué hablamos de lejanía? Porque obviamente vamos a encontrar aquí a una pareja, pues, una pareja inestable. ¿Ya? Ese es lo primero. Dos, que vamos a encontrar también que él la recuerda, pues, a esta persona, pero que no están en el mismo espacio. No es como que le habla, le dice lo que siente, pero a la par sabemos que esta mujer no se encuentra en ese mismo espacio, sino está en otro lado, ¿no? Asimismo, también vamos a ver, pues, cómo él se siente con esta parte de la pérdida, ¿no? Por eso se dice, pues, amor asociado a la lejanía y también al fracaso de la comunicación. Todo ello está vinculado, pues, al mundo de la naturaleza, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que Neruda suele ambientar, por ejemplo, ¿no? Ahora que vamos a ver el poema 20, él habla de la noche. No es al azar que él la escogido en la noche, ¿no? Porque ¿qué pasa en la noche? Nosotros cuando solemos dormir, solimos pensar cómo nos ha ido nuestro día, ¿no? A ver qué hice, ¿no? O te viene, por ejemplo, en la noche los recuerdos, ¿no? La nostalgia. Ya, él por eso escoge también la noche, ¿no? Y la describe también. Vamos a ver acá. Un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá. Poema 20. Vamos a ver poema 20. Espera acá. Usted. A ver, vamos a ver. Dice... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro,
sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ahí tenemos, por ejemplo, temas como la tristeza, la nostalgia y también la parte de la confusión, ¿no? Primero vemos pues aquí ya el autor te va adelantando un poco su sentir, ¿no? Que dice que va a escribir los versos más tristes esta noche, que ya te está adelantando ya su sentir. Además, justamente vemos la ambientación, como justo le digo, no es que él escogido al azar, ¿no? Utiliza elementos de la naturaleza para ir ambientando un poco cómo se va a desarrollar este poemario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La noche está estrellada, ya te imaginas, una noche llena de estrellas, y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Qué más vamos encontrando por acá? Vemos también la inestabilidad, cuando él dice, pues, ¿no? Yo la quise y a veces ella también me quiso, o sea, que él es el que da en un momento todo de sí, pero luego ella no es la que da todo, ¿no? Y después vemos que se cambian los roles, porque acá él dice, ella me quiso, a veces yo también la quería, ¿no? O sea, como que no, nunca llegaron a encontrarse o nunca llegaron a ese punto en que los dos podían amarse, ¿no? Sino que se dieron este tipo de subidas y bajadas de amor de manera inestable. Y también vemos un poco esta confusión del lector en el sentido de sus sentimientos, ¿no? Porque dice, eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta, perdón, por haberla perdido. O sea, como que el autor acá dice, ¿no? Por momentos me da esta tristeza, este recuerdo de ella, pero como que mi corazón y mis sentimientos no me permiten dejarla, ¿no? Como que todavía estoy en este modo de que quiero todavía a veces recuperarla, ¿no? Y acá pues esta frase típica, chicos, de todos ustedes que dice, pues no, es tan corto el amor y es tan largo el olvido, ¿no? Amar es fácil, pero olvidar es difícil. Y además, pues, él ya como que se resigna, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya será de otro, dice, ¿no? Será de otro, ¿no? Y además, pues, que dice, aunque esta sea el último dolor que ella me cause y estos sean los últimos versos que yo les digo, o sea, como que ya acá el poeta se resigna, ¿no? Como dice, ya llega el momento para ya cerrar este capítulo, ¿no? Ya no quiero seguir escribiendo más de todo esto, ¿no? Ya, con este poema ya busco cerrar este capítulo de él, ¿no? Pero hemos a veces sentir, ¿no? Por eso le digo que cuando ya estaba viejito, ya Neruda como que un poco que se avergonzaba, ¿no? De estos sentimientos que él transmitió de su amor juvenil, ¿no? Así es. Igual también vemos acá en el poema 15, ¿no? Cuando dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante. Estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y si me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Es justo lo que yo les digo, ¿no? Acá hay como que un problema de comunicación. Hablamos de esta lejanía. ¿Por qué? Porque vemos de que él dice, no me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Como que me da a entender que esta persona pues está lejos, distante, ¿no? Es misteriosa. Además, pues, vemos que dice, ¿no? Y me oyes desde lejos. O sea, no se encuentran en el mismo lugar. Y mi voz no te toca. O sea, todo el sentir
que él tiene hacia ella, todas sus emociones, todo lo que él quiere decirle, no le llega a ella, pues, ¿no? Porque por lo mismo de que está lejos. Y acá vemos, pues, hablamos un poco de la complementariedad, porque él dice, ¿no? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa del sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. O sea, es como que aquí el autor da a entender de que de alguna forma la persona y él se parecen mucho, ¿no? Se parecen bastante, en el sentido de que, pues dice, ¿no? Emerges de las cosas llenas del alma mía, o sea, como que todos de alguna forma se complementan. Él da a entender, pues, que ella, de todas maneras, tiene algo que le agrada, que le gusta, ¿no? Ajá, pero esta distancia. Además, vemos que el silencio, ¿no? Porque dice, me gustas cuando callas. O sea, este silencio de alguna forma también intensifica el amor, porque dice, cuando callas y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo, ¿no? O parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Es como que este silencio también ayuda a que el lector pueda ver a la persona y pueda él ir intensificando también su amor, ¿no? Entonces, vemos acá dos contradicciones, chicos. Un poco contradictorio es esta parte del sentimiento de Neruda, porque vemos a un Neruda, pues, que a la vez ama a la persona, ¿no? Sí, busca expresar todo este sentimiento, todo este amor, pero a la par también vemos esa tristeza, ¿no? Esa tristeza por parte de él, porque definitivamente es una persona a la que él no puede demostrarle todavía todo su sentir, por lo mismo que está distante, está incomunicado con él, ¿no? Y dice, pues no, basta una palabra, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto, ¿no? Es como que desea de todas maneras el poeta escucharla, sentirla, para que él pueda de alguna forma pues sentirse querido o amado. Entonces vemos acá pues un poco de lo que es este amor silencioso, un poco de también cómo es la persona amada, de su belleza, y a la vez también la distancia, porque es que hay entre ellos dos, ¿no? Eh, Eso es más que nada, chicos, la idea pues central del poema número 15, ¿no? Justamente las temáticas que hemos visto acá, ¿no? Otros temas también que él va a trabajar, uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la melancolía y la mujer como imagen de la naturaleza. Neruda se dice que era una persona pues que quería o admiraba mucho a la mujer, ¿no? Porque dice que él relacionaba a la mujer con sinónimo de fertilidad, ¿no? Eso era lo que para Neruda era lo más importante. Además, pues el paisaje. Ustedes saben que Neruda utilizaba pues estos rasgos, como se dice, de la naturaleza, la noche estrellada, como que ambientaba de todas maneras para poder dar una asociación. Pero ojo, no siempre hablamos, como hemos visto acá, de un amor romántico, o sea, un amor que solamente es correspondido, sino también vamos a ver un amor que ha sido rechazado, ¿no? Entonces, esta plenitud de amor es donde él va a buscar, pues, trabajar con este tipo de naturaleza. La plenitud también en la contemplación del ser amado, ¿no? Como justo les digo, vemos acá un Neruda de que no solamente va a hablar del amor rechazado, sino también de un amor correspondido también, ¿ya? A ver, ¿cuál es el estilo entonces de Neruda, no? Va a emplear, pues, el estilo del verso libro, que justamente yo les dije, es uno de los aportes vanguardistas. A diferencia del modernista, que pues sí va a querer una métrica, una cantidad de sílabas, que el cumplimiento de las estrofas, aquí vamos a hablar de un verso totalmente libre. Va a poder hacer la poesía de la manera que él desee. Y además hablamos de elementos neorrománticos. ¿Cuál va a ser la novedad aquí? Si bien los románticos utilizaban la naturaleza como parte de la relacionar con sus emociones y sentimientos, uno de los temas de la obra puede ser el desamor, así literalmente. Más que el desamor es, claro, el fracaso, la falta de comunicación que había. Además, pues, él asocia que la persona que él ama está lejos, ¿no? Pues hablamos de la lejanía. Eso es más que nada lo que Luis él busca, ¿no? La lejanía que va a sentir a la persona porque no la tiene. Y bueno,
también pues la incomunicación, que son parte pues de lo que tú me estás hablando del desamor, ¿no? Ok. Como justo les indicaba, en el romanticismo utilizamos estos elementos naturales para podernos de alguna forma relacionarlo con la parte de las emociones. Pero ¿qué pasa? Que él aquí va a utilizar también la naturaleza, pero para hacer un equivalente a lo que es esta parte de la mujer. Voy a buscarles acá a ver, una, una poesía. Eh, Ustedes puedan entenderlo aquí. Hay un poema, es el poema uno, ¿no? En el que, a ver si me pueden escuchar para que podamos ir relacionando. Dice, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace soltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo, fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y de mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, ah, los ojos de ausencia, ah, la rosa del pubis, a tu voz lenta y triste, cuerpo de mujer mía. Persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. O sea, vemos, por ejemplo, acá, cuando dice cuerpo de mujer blancas, colizna, muslos blancos. Está hablando de el cuerpo de manera literal de la naturaleza de la mujer, ¿no? Y además, pues habla, dice, pues no fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba de su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Ahí, por ejemplo, está hablando acerca de la fertilidad de la mujer, ¿no? Recuerden que todos los seres humanos venimos de un cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que acá Neruda, pues, trata de mostrar. Por eso hablamos de este estilo con este elemento neorromántico que es pues la naturaleza equivalente pues al cuerpo de la mujer. En cuanto a lo que es la parte de comentarios, chicos, aquí se va a plantear ya la idea de la complementariedad entre el poeta y la amada. O sea, una de las cosas que postula aquí también Neruda es la necesidad a veces del ser humano de sentirse complementado, ¿no? Tanto hombre como mujer, ¿no? O sea, como que el hecho de sentir que una persona te ame y te protege y te quiere, genera pues un avance en la persona, ¿no? Como que lo ayuda a surgir. Y asimismo, pues también habla del cuerpo, que es el lugar privilegiado para restablecer los vínculos del hombre con la naturaleza, ¿no? En el sentido de que el cuerpo va a necesitar, pues, de la misma naturaleza para poder también ser uno solo, ¿no? A ver, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Se está comprendiendo? Sí, profesora. ¿Vamos bien? Ok. Bien, escúchenme, por favor. Voy a darles unos minutos para que puedan desarrollar su, sus fichas, sus preguntas. Y ahorita conmigo vamos a ir desarrollándolo, ¿ya? Vamos a ir completando una por una a ver si hemos acertado o no a las alternativas. Entonces, ¿les parece bien unos 8 minutos, un minuto por cada pregunta? Sí, profesora. Ya, entonces en 8 minutos son 1:50, 1:58 retomamos para verificar a ver cómo nos ha ido con estas preguntitas.
Listo, chicos. Vamos con la número 1, ¿ya? A ver. Vamos con la pregunta 1. Dice, vamos a colocar verdadero o falso según respecto al modernismo, según su secuencia correcta. A ver, dice 1. Destaca su admiración por el imperialismo yanqui y la tecnología. ¿Ya? A ver, ¿qué me colocaron ahí ustedes? ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. Falso. Ok, ya. Tengamos en cuenta, capaz para algunos me dicen, ¿qué es esto de imperialismo yanqui? Y por ahí aparte de la tecnología. Tengamos en cuenta de que más bien ellos criticaban un poco, los modernistas criticaban la expansión, o sea, criticaban esto del capitalismo. Entonces, cuando hablamos de imperialismo yanqui, nos estamos refiriendo justamente a esta expansión capitalista que tenían pues los norteamericanos. Ellos se miraban de alguna forma un poco la parte de su influencia cultural, social, ¿no? Pero no tanto esta expansión capitalista. Entonces, más bien estaban en contra, ellos criticaban esta expansión yanqui. Y también, pues, también la parte tecnológica, porque la parte tecnológica también como que los ayudó a que se genere esta crisis también con el artista, ¿no? Entonces, la 1 definitivamente es falso. 2, encomia espacios como la antigua Grecia y países asiáticos. Verdadero. Elogia. Vamos a ver, elogia. Encomiar es elogiar, chicos. Elogia espacios como la antigua Grecia y los países asiáticos. Claro, Verdadero. recuerden, ajá, muy bien. Recuerden de que en una de las poesías que hemos visto nosotros, ahí habla, por ejemplo, del Antiguo Oriente, de China, ¿no? Entonces, ellos ahí sí, pues, admiraban, elogiaban mucho a esto, que era parte de la característica, recordemos, del exotismo, ¿no? Que buscaba estos lugares alejados para poder hacer esta fuga de la realidad. Entonces la 2 sería verdadero. 3. Muestra interés por lo intricado, deforme, exuberante y grotesco. Falso. 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 Claro, era el arte por el arte, ¿verdad? Hablamos de la belleza formal, odiaban lo grotesco. Entonces teníamos acá la parte de falso. Aprecia a escritores franceses como Gautier y norteamericanos como Poe. Verdadero. Verdadero. Claro, recuerda que esto está dentro del cosmopolitismo, ¿no? Ellos apreciaban mucho estos artistas franceses y uno de ellos fue Gautier. Y en el caso de Norteamérica, Poe, pues que fue parte del romanticismo, pues, de norteamericano, ¿no? Entonces, admiraban esta parte de estos elementos. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, la alternativa de la 1 sería la C. La La C. C. Ajá, 1C. Vamos con la 2. Dedo. Acá. Acá. Voy a colocarlo. La dos la D. A ver, ¿qué me han puesto en la 2? Sí, la D. La D también. Ajá, muy bien, característica. A ver, si decimos que encontramos esteticismo, ¿dónde está el esteticismo acá, chicos? Por la rima de Ujú. suspiras, fragancias, liras, francias, todos terminan en ira. Ajá, ¿y el exotismo? Por Cuando lo que menciona, ¿no? menciona, por ¿Qué lo que lugares? menciona Grecia, Roma, Francia. Ah, muy bien, ahí tenemos la fuga de la realidad. Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos la alternativa, la de esteticismo y exotismo, ¿no? Fuga de realidad, mágicas fragancias, como ustedes hicieron la parte de las rimas. Ajá, 2D. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con la 3. Acá dice. Únanse,
Brillen, secúndense, tantos vigores dispersos. Formen todos un solo haz de energía ecuménica. Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas. Muestren sus dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. Un continente y otro renovando las viejas prosapias. En espíritu, unidos en espíritu y ansias y lengua. Ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. ¿Qué característica del modernismo hispanoamericano se destaca en este fragmento, chicos, de Rubén Darío? La E. Hispanoamericanismo. Muy bien, claro, ahí hablamos de la identidad supranacional, ¿no? Como ellos están hablando, pues, de la unión de todo Hispanoamérica. Muy bien, y su historia también, ¿no? Entonces, la 3 es la E. Muy bien, 3E. Vamos, la unión de todos, en la misma identidad. Vamos a la 4. A ver. Dice, muere la tarde. Llega a las puertas del palacio un carruaje flamante y charolado. Baja una pareja y entra con tal soberbia en la mansión, que el mendigo piensa, decididamente, el aguilucho y su hembra van al nido. Entonces, en aquel cerebro de loco que ocultaba un sombrero raído, brotó como el germen de una idea que pasó al pecho y fue opresión. Y llegó a la boca, hecho himno que descendía la lengua y hacía entrechocar los dientes. Fue la visión de todos los mendigos, de todos los suicidas, de todos los borrachos, del harapo y de la llaga, de todos los que viven. Dios mío, en perpetua noche, tanteando la sombra, cayendo al abismo por no tener un mendrugo para llenar el estómago. Aquella especie de poeta sonrió, pero su faz tenía un aire dantesco. Sacó de su bolsillo un pan moreno, comió y dio al viento su himno, nada más cruel que aquel canto tras el mordisco. Cantemos el oro. A partir de la lectura del fragmento citado del relato Canción de Oro, que está incluido también en azul, se puede deducir que, La D. Dedo. claro, no vemos ahí pues al pobre artista, ¿no? Que es marginado, ¿por qué? Por la sociedad, ¿no? Vemos ahí pues que vive como un mendigo este artista y tiene que, nada más le queda que observar la vida de los ricos, ¿no? Ya está. 4, ¿sí? Refiere con aire dantesco. Allá. Aire dantesco significa como por ejemplo el tipo de aire pues como que presumido, creído. ¿Ya? Hay que proceder Ese es el así. aire dantesco. Ajá. Algo caótico. Aire dantesco. Ya. Pero vamos con las 5. Marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas presentes en los siguientes enunciados sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. A ver, veamos aquí. 1. Si estamos hablando de 20 poemas de amor, estamos en poesía hispanoamericana, chicos. Estamos hablando de aportes vanguardistas, ¿ya? Destaca entonces la presencia de imágenes vinculadas al mundo urbano y moderno. Hablamos de Falso. urbanidad. Falso. Ah, al contrario, ¿no? Ellos se Falso. basan en qué? En la naturaleza. Recuerden, los poetas hispanoamericanos utilizan mucho estos elementos de la naturaleza. Entonces tenemos falso. El tema central se relaciona con la lejanía e incomunicación de la pareja. Verdadero. Verdadero. Ah, ya lo vimos en el poema 20, en el poema 15, ¿no? A ver, 3. ¿Este libro pertenece al periodo inicial de la producción poética del autor? Verdadero. Verdadero. Claro, ese fue su libro de arrepentimiento, ¿no? Muy bien, verdadero. Se caracteriza por el experimentalismo radical y el uso de verso libre. Falso. 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 Claro, ¿hay verso libre? Sí, pero no hay un experimentalismo radical. No vemos que pues que la poesía pues tiene onomatopeyas,
que la poesía pues tiene forma de mujer, no vemos eso. Todavía no hemos entrado a ese experimentalismo, ¿ya? Entonces también sería falso. Entonces aquí tenemos la alternativa 2 y 3. La 5 es la A. Muy bien, 5A. Está. Vamos con la 6. 6, dice, en los siguientes La B. versos del poema 8. A ver, me dicen por acá la B. ¿Qué tema se está desarrollando? La B. D, me dicen por acá. A ver. Cierra tus La ojos B. profundos. Allí aletea la noche. Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa. Tienes ojos profundos, donde la noche alea, frescos brazos de flor y regazo de rosa. Se parecen tus senos a los caracoles blancos. Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra. A ver, aquí estamos hablando de quién, porque habla de un hombre o estaremos hablando de una mujer. De una mujer. Claro, de todas maneras. Y más porque habla acá de los senos, ¿no? Ajá, estamos hablando pues aquí lo que es la parte allá de la sensualidad, que recuerden que ese es un elemento neorromántico que va a dar Neruda, pues, ¿no? La sensualidad de la mujer. Entonces, aquí vemos que la mujer está siendo, ajá, está siendo asociado al mundo de la naturaleza, como dice, frescos brazos de flor. Ya, ahí vemos un elemento que se relaciona, ¿no? Regazo de rosa, o sea, regazo delicado. Bien, ahí tenemos otro elemento que lo relaciona con la naturaleza, ¿no? Igual, parecen tus senos a los caracoles blancos. Otra comparación de elemento de la naturaleza. Entonces ahí la imagen de todas maneras femenina es asociado al mundo de la naturaleza. Entonces tenemos la 6B, pues 6, vamos acá, 6B. Vamos con la 7, chicos. La 7. Con respecto a los siguientes versos de la canción desesperada de 20 poemas de amor, marca la alternativa que contiene el enunciado correcto. A ver, dice, era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. La ¿Mm? E. La La E. E. Ah, justo lo que les había dicho, ¿no? Neruda apostaba pues que tanto hombre como mujer necesitamos a alguien que nos complemente, que nos ayude a surgir, ¿no? Acá dice, pues era la sed y el hambre. Él se identifica como sed y hambre. Y a la persona que ama como su fruta, ¿no? Yo soy duelo y runas y tú eres milagro, ¿no? Ahí vemos esa complementariedad entre los dos amantes, ¿no? Esa unión que los ayuda, que constituye ser uno solo. Acá 7E y vamos con la 8. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada. A ver, dice, debido a que se establece una equivalencia entre la naturaleza y la mujer, se afirma que el poemario presenta. Ajá. La B. Acá. La B. Claro, recuerden de que la equivalencia es el La B. elemento neorromántico. Muy bien, chicos. Excelente. 8B. Ahí les estoy dejando las alternativas para que lo puedan tener. Bien, ¿les parece bien, chicos, si les traigo más preguntitas? Sí, A ver, profesora. Sí, profe. ya, Sí. ya Sí, listo. profe. Ok, a ver, denme un minutito, ahorita les comparto las otras preguntitas. A ver, un ratito.
Se visualiza, ¿no, chicos? Sí. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos con la número 1. A ver. Que dice, vamos a colocar verdadero y falso. ¿Ya? A ver, la poesía. Estamos hablando de en torno al modernismo hispanoamericano. La poesía expresa un interés por la naturaleza y la vida del campo. Falso. Verdadero. A ver, acá, ojito que acá te dice vida del campo. Falso. Hablamos, Falso. sí hay interés por la naturaleza, pero no hay un interés por la vida del campo. Cuidado que por ahí está la trampita, ¿ya? Hablamos de elementos naturales, pero no tanto de la vida del campo. Entonces acá sería falso. 2. El artista se siente marginado por una sociedad materialista y consumista. Verdadero. Verdadero. Claro, eso sí. 3. El escritor modernista rechaza el arte clásico y prefiere el arte popular. Falso. 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 Los modernistas muestran preocupación por la mercantilización del arte. Verdadero. No. Falso. Recuerden que ahí que vemos, pues, ¿no? Que no tenían ellos para comer, cómo se veía el arte, ¿no? Entonces, tenemos aquí, sería la 2 y la 4. Recordemos que el arte se vuelve una mercancía. Miss, disculpe, y en la 3, Sí, no podría relacionarse con el hecho de que ellos tienen como característica principal el hacer saltos en el tiempo y hacer como alegorías al pasado. la 3, el Ah, rechazo del tecla. no, el enunciado 3, el escritor modernista rechaza el arte clásico, ajá, y prefiere el arte popular. Pero recuerda que cuando hablamos de modernismo, hablamos de rechazo de lo grotesco, de lo popular, de lo vulgar, porque el modernista que se centra en la belleza formal, en el arte por No, el sí, arte. está bien, lo había entendido mal, lo había Ah, entendido ok, mal. ya, no Sí, hay disculpe, problema, no hay problema. gracias. Ok, ya está. Entonces la 1 en la A. Vamos con la 2. A ver, tenemos acá Blasón de Rubén Darío. ¿Qué característica del modernismo vamos a ir encontrando acá? Te dice, y del asa de una ánfora griega en su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega. Como proa esa acá, se me corrió la R. Es el cisne de estirpe sagrada cuyo beso por campo de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. Blanco rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio. Ver, La. ujú. Por ejemplo, tenemos ánfora griega, ¿no? Un elemento exótico. Tenemos al cisne también, parte del simbolismo. La musicalidad griega inspira, navega, sagrada. ¿Qué más? Danubio, lugares. Castalia, lugar. Leda, lugares. ¿No? Ahí vemos el esteticismo y también el exotismo. Ahí está. 2A. A ver, 3. Marca la alternativa que completa el correctamente siguiente enunciado. El modernismo hispanoamericano se propuso ser representativo de una identidad que entienda a nuestro continente como un espacio supranacional. A La esta A, característica se le denomina, ajá, La. claro, Sí. así es, hispanoamericanismo, chicos. Muy bien, 3A definitivamente. 4. A ver, acá también tenemos El velo de la reina Map, que es parte de la obra azul. Lo que es hoy, romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido?
Si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón, ¿qué abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de la Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices. He adulado a la luz como una amada y la he abrazado como a una querida. Ah, pero siempre el terrible desencanto, el porvenir. Vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. Yo, que podría, en el estremecimiento de mi inspiración, trazar el gran cuadro que tengo aquí adentro. La, La, Claro, ahí vemos por qué Ala. él está expresando su frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad no comprende su trabajo. Está. Vamos con la 5. Igualmente podemos llamar una canción desesperada. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Dice, muda, mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces. Crecen de súbito desde tu alma, y al exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. la, 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 Claro, porque ahí habla de cómo la mujer no está en su sufrimiento y llega a dar, pues, ¿no? A un recién nacido, ¿no? Pues dice, de ti recién nacido se alimenta, ¿no? Ahí vemos este elemento neorromántico, ¿no? Presenta a la mujer como una imagen de la naturaleza, como muda amiga, sola en lo solitario estas horas de muerte y llena de las vidas del fuego. Está. Vamos con esta, la 6. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Luego de leer los versos citados, pertenecientes al poema 5, es posible afirmar que el poeta describe La A. la, la, ¿m? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, ¿no? sé, es como que la persona trata de expresar, ¿no? Su comunicación, pero cada vez que lo trata de hacer, ¿qué pasa? La distancia va adelgazando, ¿no? Lo que él quiere transmitir. Y con esta cerramos, chicos, con la 7. A ver, los siguientes versos del poema 15. ¿Cuál es el aspecto que refleja el vínculo entre el poeta y la amada? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. La C. la C, ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguras? Hablamos de que existe entre ellos la soledad que provoca la incomunicación. Mira lo que te está diciendo, ¿ah? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. la, la, El A. la A. Claro, porque está diciendo, pues, ¿no? O sea, tú y yo tenemos aquí algo en común, ¿no? Tú emerges de las cosas llenas del alma, mariposa de sueño, te pareces a mi alma, o sea, te pareces a mí y te pareces a la palabra melancolía. Hablamos de la complementariedad de los amantes. Bien, chicos, cerramos aquí la sesión. Espero que tengan un lindo fin de semana y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bien, cuídense mucho.
Muchas gracias, Miss. Cuídense. Gracias, profesora. Nos vemos, Cuídese. chicos, cuídense.